Hola a todos y todas, todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Capeando Consejos, día otoñal, ya comenzó el frío en Santiago, hoy día tenemos muchas cosas que conversar, están ocurriendo muchas cosas en las escuelas, es algo de lo que ya vamos a ir hablando, pero primero saludar a mi querido amigo y compañero de podcast, profe Rayado, o Raimundo, o Ray. ¿Cómo estás, Raimundo? Bien, hola a todo el mundo. Contento de estar acá nuevamente para el segundo capítulo de esta nueva temporada de Cambiando Consejos. Contento de estar aquí contigo, mi querida amiga, de poder conversar este tema tan importante y que, ojo, nosotros teníamos planificado hablar de este tema desde hace rato, en el verano, pero justamente estas semanas este tema se ha puesto aún más en la mesa. Nosotros sin querer, de Así alguna es. forma, quizás intuíamos de que este tema iba de a poquito a tomar fuerza, quién sabe. Y bueno, estamos aquí hablando del tema, ya vieron el título, vamos a hablar hoy de la convivencia escolar. Y bueno, Tremendo tema. es un tema tremendo, ¿no? Especialmente por diferentes situaciones que han vivido, ¿no es cierto, Meli? Así es, nos han ido, o sea, no nos han ido, sino que hemos visto, ¿cierto? Recientemente, hace un par de semanas, salió la noticia de que en Ñuble, en la región de Ñuble, en una escuela, un estudiante agredió lamentablemente a su docente con un palo de escoba. La docente actualmente se encuentra, cierto, grave, tiene finalmente fracturas en su cráneo y es algo que, por supuesto, que se vincula mucho con el tema que vamos a trabajar hoy día, que es precisamente la convivencia escolar. Un tremendo tema para todas las escuelas hoy día. Sabemos que muchos y muchas docentes y comunidades educativas están teniendo algunas dificultades con la convivencia escolar, pero se ha ido acrecentando. Este inicio de año ha estado muy intenso, no solo por eso, sino porque además, cierto, comentábamos que hace muy poquitos días se suma otra noticia, Ray. Sí, en Talcahuano, una niña fue agredida violentamente y claro, también esto se suma a que hay un video que está circulando por redes sociales, entonces como que esto obviamente la tensión la aumenta mucho más, mostrando de que efectivamente el tema de la convivencia escolar ya es una temática por supuesto que ha tomado mucha fuerza de las escuelas, pero con esto notamos de que hay mucho por hacer todavía y que todavía, si bien hay una ley, algo pasa con esa ley y eso vamos a hablar hoy. Sí es, por lo tanto, ¿cierto? Nosotros hicimos la tarea, por supuesto, como cada vez que grabamos nuestro querido podcast, y estuvimos revisando precisamente la ley de convivencia escolar para ver en el fondo por qué, de alguna manera, darnos explicación de qué es lo que ocurre, por qué hay tantas dificultades de convivencia escolar en las escuelas, qué es lo que dice la ley al respecto, cuáles son los lineamientos, desde dónde podemos tomar para poder hacer reflexiones que nos permitan trascender a prácticas educativas que nos permitan un bienestar común y, por supuesto, una mejor convivencia. Ray, cuéntanos, que Sí, hay bueno. algunas definiciones importantes que queremos como comentar con ustedes a propósito de la ley de convivencia escolar, sobre cómo define también la convivencia escolar la ley. Exactamente, la ley que bueno, son documentos y todos los documentos que vamos a conversar hoy día, los papers, todos los links van a estar en la descripción, tanto en Spotify como en YouTube, van a estar los links para que puedan ustedes leerlo, estos son libres, digamos, pueden acceder inmediatamente y por supuesto la ley está allí, ¿no? La ley en este caso define convivencia escolar básicamente como un conjunto de interacciones y relaciones para todos quienes integran la comunidad educativa, todo el mundo, quienes participan, docentes, estudiantes, familias, etcétera, también entre la comunidad, por supuesto, pero también con su entorno que está inserto, porque la escuela no está en un domo, ¿cierto?, sino de que está interactuando también con su propia Yes. comunidad. Y en este caso habla la ley acerca de las diferentes características de esta convivencia, que es dinámica, que es compleja, por supuesto, y además de eso es importante señalar que es la diferencia de lo que es clima escolar. Y el clima se entiende como una percepción que tienen los integrantes de la comunidad acerca de cómo se desarrollan estas relaciones interpersonales. Tiene otro tipo como de característica y por supuesto a partir de este enfoque entonces es que se define, digamos, toda la ley, dan diferentes sugerencias que igual les recomendamos que las lean, que les den una revisada porque siempre es bueno saber cuáles son los lineamientos, digamos, de parte del ministerio en relación a la convivencia escolar, ¿cierto? Claro, el clima vendría siendo algo subjetivo, ¿no? Porque tiene que ver con la percepción que tiene la misma comunidad educativa sobre cómo percibe también la convivencia en esos espacios.
Pero yo quiero indagar también, porque, bueno, uno de los artículos que revisamos hablaba un poco de los antecedentes que tenía la ley de convivencia escolar en Chile. Entonces, esta ley viene y tiene antecedentes más antiguos, ya desde el 2008. Y cosas que me llamaron la atención es que el principal objetivo en esa época fue más bien tener una ley que permitiera, ¿cierto?, orientar y articular acciones de convivencia escolar. Pero ¿qué es lo que a mí me llama la atención particularmente? Que surge también desde un área jurídica. Esto quiere decir, ¿cierto?, que además quienes impulsaron la ley de convivencia fue de una manera independiente, ¿cierto?, el estudio jurídico de Grassi, y que finalmente tenía como objeto el bullying, que en el 2008, ¿cierto?, se empezó a hablar mucho de este concepto, empezamos a acuñar el concepto de bullying, ¿cierto?, para definir prácticas violentas dentro de los espacios escolares. Entonces, ¿cierto?, así es, el bullying y sus implicancias jurídicas. Ese era el informe que hizo Grassi, que compartió al gobierno, ¿cierto?, en ese año, y que tenía por objetivo exponer aspectos jurídicos y delimitar responsabilidades que le incumben tanto a las familias, a los colegios y al Ministerio a nivel social de prevención, de control y desarrollo. Y eso luego se materializó en el 2010, ¿cierto?, en el bullying y sus implicancias, haciendo un manual para las escuelas. Entonces esto no es menor porque finalmente nos hace pensar y relevar que la ley y el origen finalmente de la ley viene desde una visión más reactiva más que preventiva, ¿no? Como surge desde un lugar donde ya había un problema que estaba siendo, ¿cierto?, bastante común en las escuelas y que además lo hacen de manera independiente organizaciones y no el gobierno principalmente. ¿Qué piensas de eso? Es tremendo. Sí, me parece súper interesante porque, digamos, es que esta ley también es importante el nombre, ¿no? Obviamente tiene que ver con el bullying, pero tiene que ver sobre violencia escolar. Entonces, ya poner una ley con ese nombre y con sus características, obviamente desde ya pone una forma, como dices tú muy bien, una visión reactiva de lo que pasa. O sea, si hay violencia, se ejecuta la ley, así como, digamos, cualquier delito, ya se ejecuta y así se actúa. Entonces, dice mucho acerca de lo que está pasando y acerca del paradigma que viene detrás en relación a cómo se concibe esta ley. Y es interesante porque esta ley potenció la creación posteriormente del encargado de convivencia escolar, que hoy en día toma un rol muy importante en la escuela y se ha creado también, digamos, un comité de convivencia escolar, y digamos, comenzamos ya como en la institución ya. La convivencia escolar se va haciendo cada vez más y más sólido y se ha hecho súper importante en ese sentido. Es interesante cómo esta ley, como este lado jurídico, provocó un movimiento gigantesco en todas las escuelas y ahora toda escuela debe tener su encargado de convivencia y es así de simple, ¿cierto? Así es. Esta ley además se declara y es promulgada como con un carácter de urgente y se incorpora en modificación a la Ley General de Educación, a la famosa Ley General de Educación, número 20.370, ¿cierto?, que fue publicada en septiembre del 2009 y que establecía, acá cito textual, ¿cierto?, que los estudiantes tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral, ambiente tolerante y de respeto mutuo. Entonces, hasta acá, de nuevo vemos cómo esta visión más reactiva está enfocada más bien en las interacciones entre estudiantes y no todavía desde la comunidad educativa. Y eso tiene mucha vinculación con lo que acabas de decir. Se crea una unidad de convivencia escolar, de nuevo, mirando este fenómeno de manera, a mi parecer, muy parcelada y muy individualizada. Para los docentes se establecía, por ejemplo, el respeto y la integridad física, psicológica y moral. Entonces, ¿cierto? Ahí es donde otro antecedente interesante que quiero mencionar también es que esta ley empezó a funcionar solamente para las instituciones que tuvieran aportes del Estado. Entonces, esta promoción de la buena convivencia y de prevención de todo tipo de violencia, ¿cierto?, estaban obligados los colegios que recibían aportes del Estado. ¿Y qué pasaba con los privados? Que finalmente lo que se hace es que haya en el fondo un reglamento interno con medidas disciplinarias que correspondan a estas conductas, ¿cierto?, que podrían derivar en violencia o en bullying, ¿cierto?, o que atenten contra la convivencia escolar.
El famoso RICE, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Es interesante esto porque justamente ese texto donde, digamos, estuvimos estudiando harto, que es de Machenzo, analiza esto, porque no solamente menciona esta ley, ¿cierto, Meli? Sino también acerca de los paradigmas que dialogan en esta ley, ¿cierto? ¿Te gustaría que conversáramos acerca de eso? Sí, de todas maneras. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención o a nosotros particularmente, que es algo que queremos transmitir en el capítulo de hoy día? Es que finalmente la ley, si bien busca, cierto, la integridad y como el desarrollo psicológico moral de los tanto estudiantes como docentes, además de verlo de una manera parcializada, también superpone dos paradigmas o dos formas de entender la convivencia y la violencia que son o pueden ser antagónicas. Por ejemplo, por un lado tenemos, ¿cierto?, este acento más desde la control y la sanción, y por otro lado también tenemos un paradigma, ¿cierto?, de crear condiciones que establezcan una convivencia escolar, ¿cierto?, democrática, desde un lugar de la seguridad humana. Y eso, por supuesto, que trae muchas consecuencias, porque entender la convivencia escolar desde el control y la sanción implica, cierto, más bien una visión más conductista y más de regulación externa de la conducta, mientras que cuando hablamos de seguridad humana apelamos más bien a una reconstrucción social y de las formas en que nos vamos a vincular dentro, en este caso, los espacios educativos. Y eso, por supuesto, establecería, ¿cierto?, que el objetivo ya no es solamente finalmente que no haya violencia escolar, sino que un desarrollo en las interacciones humanas, ¿cierto?, interpersonales e intersubjetivas. Sí, interesante lo que mencionas porque ese paradigma sobre el control y la sanción se puede complementar con otro texto que estuvimos analizando, que es de Carvajal y Fierro. Y este texto menciona un concepto que yo al leerlo como que me explotó la cabeza, que es el concepto de la paz negativa. Este concepto se caracteriza por hablar de que se mantiene una paz en una comunidad, en un país incluso, acerca de promover la ausencia de violencia directa. O sea, la idea es que la paz es la ausencia de violencia, atendiendo de manera puntual las agresiones, las manifestaciones, el abuso físico, psicológico, como conteniendo aquellos eventos. Entonces es súper atento al evento específico. Y eso conversa esa paz negativa con ese primer paradigma, ¿no? En cambio hay otro concepto que se une al otro, que es más complejo y que habla de la paz positiva, que no es solamente la violencia directa, que por supuesto está, sino que eliminar la violencia estructural ejercida por la exclusión y la distribución inquietativa del poder y los recursos. O sea, habla de algo mucho más estructural, habla de algo mucho más denso y por supuesto que atañe como a los derechos de la comunidad, a los miembros de la comunidad educativa. O sea, dialogan muy bien esas mismas ideas, ¿no? Así es, hablar de condiciones estructurales nos hace pensar y cuestionarnos, por ejemplo, reflexionar respecto a la tremenda inequidad que existe hoy día en los sistemas educativos, no solo en cuanto a recursos, sino en la forma en cómo también enseñamos, la forma en cómo también nos vinculamos, incluso en el lenguaje, que es algo que a mí me llama mucho la atención, como desde este paradigma más de sanción y control, por ejemplo, se mencionan métodos contenidos en preparar a los estudiantes para que sean adultos capaces de interactuar activamente y eficientemente. La palabra eficientemente nos habla, ¿cierto? Es súper cargada. Súper cargada desde una visión más bien desde la accountability, ¿cierto? Desde esta visión más neoliberal que tenemos hoy día instalada en Chile. Y que además pretende, ¿cierto?, que este mundo estructurado se conforme a esta ley, ¿cierto? Genera también, por supuesto, una desconfianza y un temor que en el fondo la conducta es regulada desde ese temor y desde esa sanción, más bien no desde una reflexión profunda respecto de nuevo a cómo estamos entendiendo el poder, por ejemplo, que también ejercen los profesores en el aula. Tenemos que reconocer que los profesores tenemos poder jerárquico, ¿cierto? Y que muchas veces ese poder el cómo usamos ese poder y esa autoridad dice mucho también respecto a cómo estamos entendiendo entonces nuestro vínculo, cómo estamos entendiendo la convivencia, cómo estamos entendiendo la relación interpersonal que ejercemos con nuestros estudiantes, ¿no? Sí, totalmente.
Sí, perdona, disculpa. Lo que pasa es que lo que me cuentas como que me hace mucho, me resuena mucho, porque claro, en esa forma de entender las cosas provoca que uno quiera más y más ese control para que funcione. Esa es la problemática un poco del paradigma del control y la sanción, de que nunca es suficiente. Entonces, cuando nunca es suficiente, porque cuando no atiendes las problemáticas estructurales, piensas de que no, hay que poner más control, más sanción. Y eso es lo que ocurre justamente y ha sido parte de la discusión de los temas que hablamos, de las noticias que hablamos recientemente. No, hay que tener más control, más sanción, más duro, o sea, como más mano dura. Entonces, esa es la única forma como de mantener la base en los colegios, digamos, mantener una buena convivencia escolar, ¿no? Pero nos damos cuenta de que justamente ese paradigma no está funcionando. No, viene muy desde el sentido común y muy desde un discurso colectivo de las personas que ven las noticias, ¿cierto? Inmediatamente es como, no, hay que castigar y hay que sancionar porque la violencia no es buena. Sin embargo, no nos ponemos a pensar en que la violencia, de nuevo, ¿cierto? Viene desde incluso cómo estamos entendiendo hoy día la educación en Chile, incluso desde estos pilares neoliberales que van sosteniendo y van, por ejemplo, potenciando la individualidad, la competencia de nuestros estudiantes en los mismos profesores también. Yo quería antes también desarrollar la idea sobre también en la violencia simbólica, ¿no? A propósito de cómo los profesores entendemos en la relación que vamos estableciendo con nuestros estudiantes. La violencia simbólica es toda aquella violencia, ¿cierto?, que no es explícita. Por lo tanto, ¿cierto?, es invisible de alguna u otra manera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también porque después, yo quiero aquí hacer un contrapunto a propósito de la noticia que comentábamos al inicio. Por supuesto que ningún acto de violencia es justificado, por supuesto que no, pero sí es importante también mantener perspectiva. Y estuve viendo también la entrevista que se le hizo a la mamá del estudiante en cuestión y ella decía que desde el inicio de año el hijo le había dicho que había tenido constantemente dificultades con esta profesora porque lo echaba de la sala, porque le decía que así no servía, que tenía que hacer las cosas porque lo amenazaba constantemente. Entonces ejercía una violencia simbólica que no es explícita, pero que efectivamente nos habla de estas relaciones de poder que se tensionan y que finalmente es violencia contra violencia, ¿no? Y también otro punto importante que quiero también destacar hoy día es que eso también nos hace develar el desconocimiento que tenemos hoy día también dentro de la institución educativa respecto, por ejemplo, a la diversidad, porque también he visto comentarios y he escuchado muchas frases como, sí, es que como es TEA, ¿cierto? Entonces, por eso es que reacciona así. No, no, eso no es así. Las personas que son parte del espectro autista no son violentas per se. Si bien uno de los rasgos característicos del trastorno del espectro autista es, por ejemplo, la desregulación emocional que pueden sufrir, nunca eso surge mediante el espectro, sino que es por otra situación desencadenante, ¿no? De nuevo, no queremos justificar la violencia, pero sí queremos ir un poco más profundo y empezar a cuestionarnos al menos estas situaciones. Es muy lamentable que una colega esté hoy día en esas condiciones. Eso es lo que por supuesto no debiese pasar. Tenemos que buscar y reflexionar maneras distintas de vincularnos hoy día en la escuela y vincularnos también con ese poder y vincularnos también con esa forma de relacionarnos con nuestros estudiantes, pero tampoco podemos pretender que si ejercemos violencia simbólica o explícita constantemente, entonces nunca va a ocurrir nada. O sea, por supuesto que en algún momento algo va a desencadenar, porque si ejercemos violencia constantemente, evidentemente en algún momento algo va a ocurrir, ¿no? Y que yo siento que fue un poco lo que sucedió y que además dentro de los antecedentes la escuela estaba al tanto y ahí yo también me pregunto, ¿qué está haciendo la escuela al respecto? ¿Por qué la escuela, si estaba al tanto de estos antecedentes, no atendió antes de una manera preventiva esta situación? ¿No? Porque en el fondo la docente también entendemos desde el otro lado de la docente, ¿cierto? Tratamos de empatizar con ella y decir, bueno, de pronto ella tampoco tiene herramientas, de pronto se veía superada, ella que necesitaba que avanzar con su clase, pero finalmente esto terminaba siendo un obstáculo, pero entonces cómo también nos hacemos cargo como institución educativa, ¿cierto? De darle las herramientas necesarias a los profesores cuando sabemos que desde la formación inicial docente no existe
Entonces me parece que es importante también profundizar un poco más y ver ambos lados de la moneda. Absolutamente, o sea, yo creo que si nos quedamos justamente solo en el hecho mismo de decir, no, este niño, no sé qué, apuntamos con el dedo y no miramos de que eso no es una problemática solamente del niño, o apuntar el dedo solamente a la madre, o apuntar el dedo solamente a la profesora. Tenemos que ampliar un poco la visión y hablar, por supuesto, de la escuela, que por supuesto tiene un rol fundamental en cuanto a la prevención, que esa palabra es súper importante, que se usa mucho, pero realmente es muy cierto, de que si se hace un trabajo progresivo, constante, a lo largo de todo el año, que atienda esos llamados de atención en el camino que siempre existen, otra cosa cambiaría, y también esa perspectiva, no solo a la escuela, sino también a nivel nacional, digamos, a nivel, digamos, comunal o a nivel nacional, también de atender la violencia escolar, o pensando también en la comunidad, digamos, en la convivencia escolar, de un punto de vista, por supuesto, de más estructural, y justamente atender estos aspectos como la preparación y el apoyo que reciben los docentes, porque muchas veces están muy solos atendiendo estas situaciones. Están colapsados, tienen un montón de trabajo y no tienen ese apoyo. Y justamente esa falta de herramientas genera instancias de tensión máxima y colapso como son las que están hoy día. Y ojo, y a mí me parece que tenemos mucho ojo con este tema de empezar a apuntar también a estudiantes que son de parte del espectro autista, porque sí, el otro ejemplo que vimos fue a una niña del espectro autista. Ella recibió la violencia por un compañero que no lo era, entonces cuidado ahí también con apuntar solamente el dedo a un solo grupo, que es un clásico ejemplo de un poco de simplificar algo que tiene una densidad mucho más grande y una amplitud mucho más grande. Entonces algo, por supuesto, que nosotros tenemos que atender. Algo que me llama mucho la atención y que me gustaría también, por supuesto, hablar hoy día en el podcast y transmitir, es que muchas veces como docentes a veces somos re patudos y patudas cuando les pedimos a nuestros estudiantes, por ejemplo, que cumplan ciertas normas de convivencia, ciertos acuerdos, que además de que fueron establecidos unidireccionalmente, ni siquiera nosotros somos capaces de hacerlo. Entonces les pedimos que resuelvan conflictos de manera pacífica, cuando en realidad a veces ni siquiera con los colegas podemos resolver conflictos de manera pacífica. Entonces también es un llamado a la reflexión nuevamente de nuestras propias prácticas y de cómo el modelar también esa conducta, por supuesto que va a ser un puntapié inicial importante si queremos problematizar nuestras relaciones sociales desde un lugar de la seguridad humana y desde la convivencia, construyendo también colectividad, ¿no? Como que lo colectivo supere lo individual. La convivencia no depende de nuevo de una persona, depende de cada una de las personas que están hoy día en la comunidad. Entonces, además, cuando las acciones son reguladas por las normas, ¿cierto? Los mismos miembros de la comunidad orientan sus valores, los valores que van a sustentar las conductas. Recordemos que todas las creencias que tenemos inconscientes sobre ciertos temas se manifiestan en una conducta. Entonces, una vez que acordamos eso, entonces nuestras acciones también nos comprometemos más a valores que han sido acordados por cada uno de nosotros y que nos hacen sentido además. Absolutamente, estoy plenamente de acuerdo contigo, y me gustaría como complementar esto que estás mencionando acerca de los diferentes, de un modelo de convivencia que propone Carvajal y Fierro, que se estructura en 3 niveles de análisis e intervención justamente para una cultura de paz. Y ese concepto también me parece muy interesante, ¿no? Esto no es una cosa como de que los estudiantes deben cumplir esto, sino que es una cultura de la escuela misma. Y esto también se puede proyectar, por supuesto, como una visión también misma a nivel nacional. Es muy interesante porque el primer nivel tiene que ver con la contención, que tiene que ver con estos documentos de política pública, pero eso es solo el primer nivel. Es el nivel, digamos, como base, ¿no? Pero luego viene el segundo nivel, que es de la resolución de conflictos, que tiene que ver con la prevención de la violencia en las escuelas, promover el desarrollo de capacidades, de habilidades, para que de manera poco a poco, de forma constructiva, se pueda enfrentar estas problemáticas que son, por supuesto, conflictos inherentes a la vida escolar. Y el tercer nivel es el más importante, que se llama transformar las prácticas pedagógicas y de gestión, que tiene que ver sentar las bases para una construcción de paz duradera, no mantener esta paz negativa que mencionaba al inicio, ¿no? Y eso tiene que ver con erradicar la violencia, y eso, por supuesto, está la violencia simbólica que mencionas tú, amiga, porque tiene que ver con las prácticas de inclusión, de prácticas de equidad, prácticas de participación, y ahí está también antemano esta participación de los propios estudiantes del resto de la comunidad en, por supuesto,
por supuesto, en las decisiones respecto a la convivencia escolar en una escuela. Y aquí Carvajal Fierro son súper categóricos. Dice, si se pretende resolver de raíz la violencia en la escuela, estoy aquí citando, es necesario trabajar en este tercer nivel, el cual atiende los orígenes profundos de la violencia, como pueden ser la falta de consideración de la diversidad, la marginación de los estudiantes, tanto los beneficios de conocimiento como de expresión de su propia voz, así como de participar en la toma de decisiones de asuntos importantes sobre aprendizaje. Los estudiantes son capaces de tomar sus propias decisiones, y eso se puede enlazar también a las prácticas de resolución de conflictos, porque el de resolución de conflictos no solamente es del adulto que resuelve el conflicto. No necesariamente tiene que ser un adulto entre cuatro paredes con los estudiantes o con las personas involucradas en la violencia específicamente, sino de que hay muchas formas de resolución de conflictos. Pues es interesante que lo conversáramos ahora, amiga, ya como para esta última patita del episodio. Por ejemplo, hay 3 formas, aquí al menos los autores proponen esto, que es desarrollo de habilidades socioemocionales educativas, y ya son mínimos, ¿no? Las habilidades socioemocionales y comunicativas. También desarrollar estrategias de mediación. Uno no nace sabiendo mediar, incluso como adulto, cómo mediar no es algo que uno sabe y se tiene que desarrollar. Y el tercero, que me gustó mucho, tiene que ver con los círculos de paz. Yo sé que tú también estás al tanto de este tipo de estrategia también, quería que por favor compárteme también cómo lo haces tú también, cómo lo has hecho tú también en tu experiencia, que también eso es muy valioso para la gente que lo está escuchando. Sí, a ver, círculos de paz se puede entender como estrategias concretas, pedagógicas que se pueden establecer dentro del aula para ejercer efectivamente resolución de conflictos desde el diálogo. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de algo que es más mi expertise, que es las infancias, ¿no? Con las infancias, por ejemplo, una estrategia que funciona bastante bien en estos círculos de paz es establecer diálogos respecto a las acciones que van ocurriendo dentro del espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo que hacía cuando era educadora de aula era anotar en tarjetitas, situaciones o conflictos que ocurrían dentro del día, y teníamos un cofre. Ya el cofre que tenía cierto todo un trasfondo. Con las infancias es bueno también siempre vincularlo a historias, vincularlos a un poco como de magia, eso siempre es atractivo para ellos. Y entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Relataba el conflicto de manera objetiva y cambiaba los nombres, entonces ponía nombres ficticios, ¿no? Y a veces cambiaba un poco la situación. Entonces, todos los días hacíamos un círculo donde sacábamos uno de los estudiantes, ¿cierto? Voluntariamente sacaba uno de los papelitos. Si ya saben leer, lo pueden leer, y si no, lo lee el profesor o la profesora que está a cargo, y les preguntamos qué opinan ellos al respecto, ¿no? Y es muy interesante porque a veces los mismos niños que estaban implicados en el conflicto eran los que más opinaban, pero desde otro lugar. Entonces decían, no, está muy mal lo que hizo, no sé, Juanito, cuando era él el que... Él era Juanito. Era Juanito, pero si te decía, no, está mal. Y interesante preguntarle, bueno, ¿por qué tú crees que eso está mal? Y no, porque, no sé, no hay que resolver las cosas con golpes. Podría haberle avisado primero a la profesora, por ejemplo, me decían. Entonces decía, bueno, entonces tendríamos que trabajar en maneras de que antes de que esté ocurriendo algo, ¿cierto? Asistir a otro adulto o adulta, qué sé yo. Y eso mezclado, por supuesto, con otras estrategias, ¿no? Pero funciona bastante también porque eso, uno, hace que no personalicemos los conflictos. Muchas veces también yo he visto prácticas como avergonzar al niño o niña en situación y decir como, no sé, Pedrito, tú que el otro día le pegaste a tu compañero, ¿cierto? Entonces eso genera una sensación de desconfianza, de temor, de inseguridad. A nadie le gusta ser expuesto de esa manera, ser expuesta de esa manera. Entonces una forma alternativa de no exponer directamente, pero sí hablar de lo que está ocurriendo, ¿no? Y buscar soluciones. Otra estrategia de los círculos de paz es cuando hay un conflicto en donde todos estamos involucrados, por ejemplo, algo que ocurrió con material de la sala o algo que nos atañe a todos, ver, bueno, ¿qué hacemos? Y buscar soluciones con nuestros estudiantes. ¿Cómo creen ustedes que podemos parar esto? Porque es un problema de
todos los días y eso nos está afectando a todos, hablar también sobre las consecuencias que eso trae, sobre las desventajas muchas veces que tienen esos conflictos o formas particulares de resolver los conflictos, y que sean ellos quienes dan estrategias y alternativas, y te sorprenderías cuando les haces hablar a la edad que tengan de las diversas alternativas que ellos te pueden entregar al respecto y que muchas veces uno como adulto no ve. Entonces también es entregarles un poco la pelota a nuestros estudiantes, ¿no? Hacerlos partícipes de manera activa. Y además porque promueve no solo la resolución pacífica de los conflictos, sino que el desarrollo humano de una persona, ¿no? Aprendes a empatizar también con el otro. De pronto el otro no te quería empujar. Simplemente le cuesta un poco regular su energía y su movimiento, pero no lo hace a propósito. No sé, a veces, ¿cierto? Incluso lo veo, no sé, en distintos contextos, la gente, ¿cierto? Anda acelerada y a veces la gente se enoja per se, y no sé, no necesariamente todo es con intención, ¿no? Promueve el autoconocimiento también, promueve el reconocimiento del otro como un legítimo otro, que también tiene malos días, que también puede que hoy día te contestó mal, pero no es algo personal contigo. Y cuando empezamos a empatizar más y mirar desde un lugar más humano al otro, entonces podemos comprender mejor y mirar el problema desde otro lugar. Permite también la autorregulación de la conducta, ¿cierto? La argumentación informada. Bueno, ¿por qué esto está mal? Y impulsar a nuestros estudiantes a argumentar y dar una respuesta con mayores antecedentes y no desde una creencia errada o desde el asumir algo por el otro. Me parece que eso es súper importante. Muy general en la vida nos movemos, ¿cierto?, desde los prejuicios muchas veces y desde el asumir que la acción del otro viene con una mala intención cuando no necesariamente. Sí, a mí me encanta escuchar esto que habla Meli, porque en primer lugar me encanta de que uno generalmente se ve como miran menos a la infancia como de su capacidad de resolver conflictos, como que no, tú hiciste mal esto y tú mentiste y tú hiciste esto, ¿cierto? Volvemos a montar el dedo. Pero me encanta saber el hecho de que a partir de las experiencias que comenta Meli, que tienen una sabiduría muy profunda y hay que confiar en la sabiduría de ellos mismos para poder, uno, reconocer el conflicto, también entender sus causas y identificar alternativas para reparar, para sanar, incluso también así, y esto también algo que proponen también los mismos autores cuando hablan del círculo de paz, esto facilita la reinserción al grupo. Porque ¿qué pasa? Porque puede, claro, como dice Meni, puede que tuvo un mal día o puede quizás tenga ciertas dificultades o falta de herramientas, pueden ser muchos factores, pero la reinserción también es importante, porque si hablamos de esto de marginar, de no, esta persona es violenta, cuidado con este niño, eso genera un círculo vicioso más que un círculo virtuoso, y el generar una reinserción fomenta mucho más esa paz positiva, más que una paz negativa, ¿no? Y eso también evita estigmatizar a un estudiante, y eso también trabaja mucho su autoestima. Hay un montón de factores detrás. Entonces también hay que confiar en esa sabiduría, y así tal cual como se puede utilizar este cofre o se puede trabajar estos círculos de paz en las infancias, también se puede desarrollar también en grupos más grandes cuando efectivamente tenemos situaciones de convivencia que son un poco más complejas. Podemos hablarlo en grupo porque todos los estudiantes, todos los miembros de la comunidad tienen mucho que decir. Entonces, tratemos también de ampliar un poco esa visión y por supuesto de que eso también nos va a dar otras herramientas y otra visión de cómo podríamos vivir la convivencia escolar en la escuela, ¿cierto? Y de nuestros mismos estudiantes y colegas. A veces operamos mucho con las etiquetas. Entonces sabemos que un niño o niña es TEA y entonces ya actuamos y lo miramos desde un lugar que finalmente nos pone un marco, ¿no? Entonces ampliar ese marco, salir de ese marco. Ese niño no solamente es un niño o niña que tiene TEA, también es montones de otras cosas. Ese niño o niña que se desregula no es solamente el desordenado o el problemático o la problemática, es también un niño creativo, es también un niño imaginativo, también es un niño afectuoso, también es un niño que tiene un montón de otras virtudes, a propósito que tú hablabas de este círculo virtuoso, ¿no? Como reconocer también en el otro
así como en nosotros mismos, todas estas virtudes, pero que también nos equivocamos, ¿no? Y que estamos aprendiendo, y bajarle un poco también esa presión castigadora de lo hiciste mal y por eso, ¿cierto? Tienes esta etiqueta y por eso después incluso todos los compañeros también lo identifican como y llegan a la casa contando, no, es que Pedrito de nuevo le pegó al compañero. Entonces cambiar esos discursos por, hoy día Pedrito me compartió su colación, hoy día puedo jugar con Pedrito sin que ocurriera ninguna pelea, ¿no? Como también reconocer esos pequeños logros, no felicitarlo, ahí hay una diferencia, sino que reconocer, ¿no? Porque felicitarlos de nuevo caemos mucho en este paradigma más conductista de hiciste algo bien, premio. Entonces, no es que estemos, o sea, a ver, como hay que ir a trascender hacia esa paz duradera y para eso también de nuevo, como el llamado a la acción para mí es reflexionar sobre nuestras interacciones. Yo creo que el llamado a la acción que hago hoy día en Capeando Consejos es que, por ejemplo, los encargados y encargadas de convivencia que hoy día nos puedan estar escuchando, ojalá alguien nos esté escuchando por ahí, es que hagan y motiven a las comunidades a ser copartícipes de la convivencia escolar y salir un poco de este paradigma, no sé, perdón lo que voy a decir, pero esto del día de la convivencia, o el día de, o sea, ¿por qué tiene que haber un día? Eso tiene que ser algo sostenido. Si bien ese día nos permite conmemorar y reconocer que es importante, me parece que hay que ir más allá, ¿no? Y establecer prácticas sistemáticas de revinculación en donde haya cierta coparticipación de todos los estamentos y no solamente eso recaiga en el encargado o la encargada de convivencia, porque cuando hacemos las cosas de manera colaborativa todo es más fácil y todo es más llevadero. Entonces hoy día, a propósito de lo que hablamos de estos valores neoliberales del inicio, también nos hace poner en tensión esa individualidad en la que estamos acostumbrados a trabajar. Entonces mirar más allá al colega también cuando decimos, ay no, ¿qué me va a aportar a mí el de matemática? ¿Qué me va a aportar a mí el de ciencia? Sí, tiene mucho que aportar y tiene mucho que decir, pero para eso también tienes que darle la oportunidad de escucharle. Y de colaborar y de establecer estrategias. No siempre vamos a estar de acuerdo y no estamos proponiendo que todos siempre estemos de acuerdo y todo amor y paz por más hippie que suene, que sí, también, pero en el fondo es reconocer al otro también, independiente de esa diferencia que podamos tener, sí hay cosas que vamos a tener en común y si estamos trabajando en un mismo espacio ya tenemos montones de cosas en común, que es el bienestar no solo de nosotros sino que también de nuestros estudiantes y de todos quienes trabajan y asisten a esa comunidad educativa. Ese es mi llamado hoy día. Sí, mi llamado de atención, por supuesto, hoy día es también a motivar esa reflexión aquí con mi perrito al lado. Motivar ese llamado a la acción y a la reflexión de cada miembro de la escuela y cada profesor, cada docente, por supuesto que nos escuchan en su mayoría profesores, recordar de que tú, persona que nos está escuchando, tú también eres parte importantísima de mantener este paradigma. O sea, dice, no te puedes desligar de esta situación porque nos desligamos muy fácil de las cosas. Como, eso no es mi problema, si yo estoy aquí en mi sala no hago nada. No, todos tenemos una responsabilidad y todos hacemos viva, digamos, la convivencia escolar y todos vivimos esta paz de alguna u otra manera, sea como sea. Y es súper importante que nosotros tomemos un rol y pensemos, ¿bajo qué bajo qué paradigma estoy viviendo la convivencia escolar en mi sala, con mis colegas? Porque ojo que no se acaba la convivencia escolar en la sala de profesores también está, de pronto si digo una pesadez a algún colega, de pronto también ejercemos también violencia de otras formas, entonces también tengamos ojo con eso, ¿no? Tengamos reflexión de nuestro actuar, porque si todos tomamos esa reflexión, créanme que va a marcar una diferencia a nivel global y eso por supuesto va a generar también un cambio positivo. Así es. Entonces ya saben, ese es el llamado a la reflexión, a reflexionar respecto a cómo nos estamos vinculando, qué estamos entendiendo por convivencia, qué es lo que realmente estamos promoviendo. ¿Estamos promoviendo realmente una paz duradera en nuestros vínculos o solamente estamos siendo reactivos ante situaciones que suceden y que tenemos que atender? Que por supuesto que es importante, pero también sería bueno intentar otras maneras que a lo mejor nos permitan ir disminuyendo esos incidentes y por lo tanto empezar a sostener estrategias sistemáticas de bienestar común. Temas que también vamos a hablar prontamente en el capítulo, se vienen. Por supuesto, hay muchos temas.
generando, ¿cierto?, un bienestar común, pero es responsabilidad de todos y todas en la institución, de nuevo, tanto desde la política pública que hace el Ministerio de Educación hasta el director o directora de la escuela, en que promueva otras formas distintas de poder vivir la convivencia. Y recuerden también el último como mensaje para todos quienes nos están oyendo, de establecer acuerdos comunes. Démosle también la palabra a los estudiantes, a los y las estudiantes, como tienen un montón que decir. Eso, yo me despediría con esta reflexión, mandarles un abrazo a quienes nos han escuchado y quienes han quedado hasta el final del capítulo, desearles mucho ánimo también y fuerza a todos los colegas, porque sabemos que está muy complejo ejercer el rol hoy día del ser profesor, de ser docente, la labor de la enseñanza, pero de nuevo, mi mensaje es: no están solos, no estamos solos, como hacer redes, a revincularnos, a actuar como colectivo y no desde la individualidad. Como tratemos de subvertir. Yo creo que quiero dar un mensaje esperanzador hoy día de que no todo está perdido, pero también depende de cada uno de nuestros granitos de arena. Me parece hermosa la forma que estamos cerrando este capítulo y quiero complementar con lo mismo. Aquí ambos somos muy fan de Humberto Maturana, que en paz descanse, y él siempre hablaba de vivir no desde el miedo, sino desde la confianza y desde el amor. Y claro, la decía la Meli, suena muy hippie, pero no, es muy cierto. Si pensamos a pensar el paradigma desde la confianza al otro, un legítimo otro, todo el resto cambia. Y si pensamos esto desde el miedo, desde el temor, y actuar desde el miedo y el temor, créanme, no va a haber ningún cambio. No importa que tú hagas digamos, el manual más sólido y potente de convivencia escolar, no te lo va a salvar. Tiene que ver con un paradigma en todo ámbito, y eso tiene que ver con lo humano, como también estamos viendo en humano. Así que la escuela, por supuesto, trasciende en ese sentido todos esos temas, y por supuesto que lo humano es clave. Así que lo dejamos así, cerramos este capítulo de una forma muy bonita. Me gusta la forma como estamos cerrando la idea. Sí, sí, sí. Y recordarles también que vamos a dejar los papers que hemos utilizado para poder dialogar sobre este tema hoy día, de Abraham Mayenzo, de Carvajal y Fierro, que son dos mujeres. Quiero ahí también corregir eso. Son mujeres, Fierro y Carvajal. Y eso, para que lo puedan revisar, va a estar disponible, para que lo puedan tener. Ojalá que todas las unidades de convivencia en las escuelas puedan conocer estos enfoques y eso se traduzca en acciones concretas y prácticas pedagógicas más humanas. Les mandamos un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo de Capeando Consejos. ¡Nos vemos!